Ariel, bueno, Ariel Bosikovich, abogado integrante del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de Rosario. Ariel, no te escuchamos. Para un segundo que... Ahí está. Tenía silenciado el micrófono. Bien. Bueno. ¿Comienzo nomás? Comienza, por favor. Bien, bueno. Bueno, un poco lo que traje yo para compartirles es, nosotros cuando iniciamos la demanda nosotros la iniciamos el 28 de diciembre, se proveyó el viernes antes de la feria de enero, es la primera, digamos, el primer amparo que iniciamos en contra de los aumentos de la cuota. Además de demandar a Swiss Medical, que era la prestadora del servicio, decidimos también demandar al Estado Nacional, al Poder Ejecutivo particularmente. Primero, comento rápidamente por qué tomamos esta decisión. Bueno, en ese momento, comencé diciendo la fecha en la que iniciamos la demanda, porque, bueno, era algo todavía muy nuevo, todavía no había, el DNU estaba recién en vigencia, creo que ese día había entrado en vigencia. Bueno, el gobierno recién asumido, etcétera. Y hay algunos fallos de la Corte que hablan de que cuando lo que se impugna es un régimen legal que es importante, digamos, que tiene una trascendencia para la gestión de gobierno, hay que darle al Poder Ejecutivo la posibilidad de que defienda ese régimen legal. Entonces, bueno, insisto con la fecha, digamos, ahora está todo un poco más resuelto, pero nosotros dijimos, bueno, esto tarde o temprano va a llegar a la Corte, entonces teníamos miedo que llegue a la Corte y la Corte nos diga que no le dimos al Poder Ejecutivo la posibilidad de defender su régimen legal. Entonces, por ese motivo, decidimos también incorporar al Poder Ejecutivo, pensando, bueno, de última, si la jueza, el juez, no le hacía lugar al codemandado, que se desista esa parte, y si en todo caso el Poder Ejecutivo al comparecer interponía algún tipo de excepción de falta de legitimación pasiva o algo por el estilo, bueno, que salga, digamos, pero nosotros, de nuestra parte, haberle dado la posibilidad de defender su normativa. Entonces, bueno, hice esta introducción porque lo que traje para compartirles es algunos fragmentos particulares de la respuesta que el Poder Ejecutivo nos dio en la contestación de demanda, de cautelar en realidad, no de la demanda, sino de la cautelar. Me parece interesante porque justamente, al menos desde nuestra perspectiva, yo después escucharé las devoluciones, a ver si será que vieron que a veces uno se enrosca con sus propios argumentos, a ver si será que es cierto lo que voy a decir, pero nos dio la sensación de que las propias respuestas del Poder Ejecutivo nos daban la razón a nosotros en relación a la inconstitucionalidad del decreto del DNU. Y bueno, como por ahí no es algo que haya visto mucho, que se analice cuál es la posición formal del Poder Ejecutivo en los amparos, traje algunos fragmentos, particularmente los que usamos en la apelación, para compartirles con ustedes, así, bueno, podemos ver cuál es la postura del Poder Ejecutivo, al menos en este amparo, que también de paso consulto si hay otro que también haya demandado al Poder Ejecutivo, a ver si las respuestas, me gustaría saber si fueron iguales en todo el país o si hicieron respuestas más diferentes para cada caso. Y bueno, voy a compartir el PowerPoint, son algunos fragmentos que los copié, o sea, hice captura de pantalla y lo puse para que no sea, digamos, que no sea un recorte ni nada, sino que es particularmente sacado de la respuesta del Poder Ejecutivo, como les digo. Comparto. Bien, avísenme cuando se vea. Se ve, Ariel. Bien, perfecto. Perdón, si la podés extender un poco más, porque está con letras muy chicas y se le puede dar un poco más de zoom. Ahí está. ¿Ahí me ven? ¿Ahí lo ven mejor? ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Solamente que si le podés dar un poco más de zoom o directamente lo lees vos. A ver. Porque se ve con letras. Sí, vamos a hacer así. Ahí va. ¿Está mejor? Excelente.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a leerlo. Dice, finalmente, es imperioso reparar una realidad que debe dolernos... No, perdón, esta es la última. ¿Qué mal? Ahí estamos. Esta es la que quería compartir. Segundo. ¿Ahí se ve? No, pero, a ver. Se ve bien, Ariel, ¿eh? Sí, no, pero es otra la pantalla que quiero compartir. Bueno, lo comparto un chico que va a ser mejor y lo leo yo. Así no nos trabamos más. Ahí está. Dice, si acá primero hago un poquito de contexto, acá me están contestando a los argumentos que yo utilizo del fallo Berrocchi de la Corte, que básicamente la Corte en Berrocchi dice dos cuestiones. Por un lado, dice que para que el decreto tenga validez, tiene que o darse el supuesto 1, que es que el Congreso no pueda, por razones de causa mayor, sesionar, o la otra situación que se tiene que dar, no simultáneamente, sino una u otra, es que la situación de urgencia sea tanta que no pueda esperarse al trámite ordinario del proceso de sanción de leyes. Entonces acá, una de las primeras cosas que nos dice es, si bien el actual hizo consideraciones tendientes a acreditar que no se daba el supuesto 1, o sea que el Congreso podía sesionar, esto me lo dicen porque yo cuando planteo que no se daba ese supuesto, lo que digo es, si el 20 de diciembre el presidente emite un decreto y el 22 o 23 de diciembre convoca sesiones extraordinarias, la propia convocatoria a las sesiones extraordinarias demuestra que el Congreso podía sesionar. Entonces, la propia actividad del presidente demuestra que no se daba ese supuesto que justifica el dictado del DNU. Entonces me dicen, si bien el autor hizo consideraciones tendientes a acreditar que no se da el supuesto 1, o sea que el Congreso puede sesionar, el conjunto de medidas implementadas por el DNU 7023 se encuentra motivado en la urgencia, es decir, el punto 2 de Berrocchi, mencionado en supra, causado por la crisis económica que atraviesa el país y que, como tal, resulta incompatible con los plazos normales para la sanción de una ley que, y esta es la parte que me interesa, de una ley que, en atención a la diversidad de las materias de que se trata, necesitaría amplio debate y discusión parlamentaria, me dice el Poder Ejecutivo. A lo que yo digo, exactamente, es lo mismo que decirlo yo. Si vas a legislar sobre un montón de temas, no puede hacerlo una persona sola en un despacho y legislar para todo el país, sino que necesita un amplio debate y una discusión parlamentaria. Paso de el 2. Sigo, así no nos extendemos tanto con el tiempo. Acá. Esto, tengan en cuenta que esta respuesta, el Poder Ejecutivo me la armó, me la presentó el 6-7 de febrero, digo, para contextualizar, es cuando recién se había caído el tratamiento parlamentario de la ley bases. Entonces acá me dice, como ven se podrá apreciar actualmente, y aún con sesiones extraordinarias convocadas a los fines de aprobar una ley análoga, que entre otros puntos busca ratificar el DNU, no se tiene una fecha cierta de aprobación y conclusión de los debates y votaciones parlamentarias. Y acá dice, la última sesión parlamentaria derivó en la regresión del proyecto a las diversas comisiones que trataron sus diversas materias. Y dice, el tratamiento parlamentario volvió a foja cero, justificando aún más el uso de una herramienta constitucional como el DNU. Entonces, acá, el Poder Ejecutivo, entiendo que expresamente me está diciendo, como el Congreso no legisla lo que yo quiero, legislo a través de un DNU, ¿no? Lo que me dice es, el Congreso no me sancionó la ley que yo quería, lo cual demuestra que es necesario que yo legisle a través de un DNU. Insisto, esto es exactamente el planteo que nosotros teníamos en la demanda, digamos. Le estamos diciendo que como no quiere pasar por el Congreso, directamente legisla. Y acá pareciera que el Poder Ejecutivo, expresamente me dice que como el Congreso no le sanciona la ley, recurre a legislar a través de un decreto. Siguiente. Bueno, este también me parece interesante porque dice, la necesidad de urgencia constituye una verdadera cuestión política que debe ser considerada como no justiciable. Asimismo, la imposibilidad de cumplir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes es una cuestión que remite a cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual también es de valoración estrictamente política. Esto de por sí contraría todos los antecedentes de la Corte, porque esto, ¿en base a qué me lo responden?
Esto me lo responden cuando yo digo que hay fallos de la Corte que dicen que no alcanza con la mera declaración de emergencia para considerar que se encuentran dados los requisitos de necesidad de urgencia que establece el 99, inciso 3. Entonces, lo que me dice es que analizar la necesidad de urgencia es una cuestión política no justiciable, lo cual no es así. La Corte tiene infinidad de veces analizada la situación, pero lo que me interesa, porque me llamó la atención cuando lo leí, es la frase que sigue, que dice: es lo urgente y necesario para el presidente lo que justifica el dictado de una norma con jerarquía de ley. Entonces, acá de vuelta, primero, lo urgente y necesario para el presidente, no, tienen que ser condiciones objetivas que acrediten la urgencia. Y de vuelta, entiendo que acá se ve que el propio Poder Ejecutivo básicamente me dice: el presidente, por su sola voluntad, puede legislar. Me lo dice expresamente, dice, es lo que el presidente considere lo que justifica el dictado de una norma con jerarquía de ley. Bueno, y como sabemos, no es lo que dice la Constitución, no son los principios republicanos de gobierno, etcétera, etcétera. Y esta también me llama la atención, digamos, siguiendo con toda esta línea argumental, básicamente me dicen: conforme a las atribuciones que la Constitución Nacional atribuye al presidente, puede elegir entre enviar un proyecto de ley o, en forma más rápida, dictar un DNU, me dice el Poder Ejecutivo. Esto, de vuelta, no es así, pero insisto con que entiendo que nos da la razón, porque lo que está diciendo es que el presidente puede elegir legislar cuando quiera, y pareciera que que enviar un proyecto de ley o sancionar la misma norma a través de un DNU es solo la cuestión de la voluntad del presidente, y que lo único que cambia entre una cosa o la otra es la rapidez. Y insisto, esto no es así, sino que cuando las circunstancias se dan, habilita al presidente al dictado de DNUs que tendrán validez en caso de que las circunstancias se cumplan, ¿no es cierto? No es una cuestión de optar entre enviar un proyecto de ley o legislar a través de DNU. Y con respecto a esto, tengo una más, que también me llamó mucho la atención cuando la leí, porque dice: ello así, porque el Poder Ejecutivo puede sancionar un DNU, dice, tanto para afrontar una situación grave, que sería lo que legisla la Constitución en el 99, inciso 3, pero dice, como también para forzar el tratamiento por la Cámara de una propuesta legislativa. Bueno, de vuelta, esto claramente no es así. Digamos, la Constitución le da al Poder Ejecutivo, es una de las pocas personas legitimadas con iniciativa de ley. Entonces, si el presidente quiere, primero el presidente no puede forzar a las cámaras a nada, pero si el presidente quiere que haya una propuesta legislativa, para eso tiene la facultad de interponer proyectos de ley. No es que puede sancionar una ley que no es una propuesta legislativa, sino que ya es una legislación que tiene incidencia, que opera, que en sentido material es ley. Entonces, digo, no es que el presidente puede utilizar el DNU para forzar a que las cámaras traten un proyecto de ley, ¿no? Bueno, después también habla, que no lo puse porque, bueno, para respetar el tiempo, que ya estoy llegando a los 15 minutos, habla de que las gestiones de gobiernos no pueden ser víctimas de la lucha partidaria que se da en el Congreso, lo cual, además de incorrecto, es una cuestión que, al menos formalmente, no puede ser la respuesta oficial del Poder Ejecutivo, porque entiendo que es una cuestión de cierta, tal vez sea muy grave la palabra, pero cierta violencia institucional, en el sentido que tratar el diálogo parlamentario como lucha partidaria, me parece que es un poco faltarle el respeto a la actividad del Poder Legislativo. Esto, y ya, estas que mencioné, son las partes más importantes. Insisto, saqué solamente las que más me llamaron la atención,
para respetar el tiempo, porque somos muchos oradores. Estas son las que me responden en relación a lo formal del decreto del DNU. Y para cerrar, les voy a mostrar cómo se dice. Cuando se mete en el fondo, cuando se mete a defender la medida completamente, dice: el Poder Ejecutivo, al dictar el DNU 7023, no se limitó a invocar una emergencia genérica, sino que ha descrito detalladamente la emergencia existente y la necesidad urgente de las distintas medidas adoptadas. Yo, cuando esperaba la respuesta, imaginé que iba a haber algún tipo de justificación a particularmente la medida atacada, que es la de regulación del mercado de prepagas. La realidad es que, ahora les voy a mostrar la última parte, pero más allá de eso, no lo hay. Hay invocaciones genéricas. Básicamente lo que hicieron fue copiar la parte de los fundamentos del DNU y lo pusieron en la demanda. Hablan del 15.000% de inflación, bueno, todo ese discurso oficial, digamos, que ya hemos escuchado muchas veces. Pero me da un poco de gracia, diría, porque habla de que no se limita a invocar una emergencia genérica. Entonces, ahora les voy a mostrar, ya para cerrar, la justificación que me dieron en relación a la cuestión planteada, que dice: finalmente, es imperioso reparar en una realidad que debe dolernos a todos como sociedad responsable y sensible, y en la existencia de los más de 6 millones de menores de edad que pasan hambre, que no tienen acceso a condiciones dignas de vida y, como es evidente, ni siquiera pueden asistir regularmente a la escuela. A su vez, que la infraestructura de nuestro país también se encuentra en situación calamitosa. Solo el 16% de nuestras rutas se encuentra asfaltada y solo el 11% está en buen estado. Me da gracia porque viene de decir que no hay, que no son cuestiones genéricas las que se invocan, y yo digo, ¿qué tiene que ver los 6 millones de menores que pasan hambre o las rutas que no están asfaltadas con que se le haya permitido a las prepagas aumentar lo que quisieran? No sé, es algo que de lo que opino vaya a faltar alguna ruta, digamos, pero la verdad que no, por ahora no viene pasando. Entonces, bueno, también eso, cuando salen del análisis de las facultades del Poder Ejecutivo para el dictado del DNU, y analizando el fondo, la respuesta tampoco justifica la situación. Hicieron invocaciones genéricas. Yo después, si quieren, puedo pasar en la respuesta para que la puedan leer, digamos, decir un recorte medio arbitrario, pero bueno, también, como decía, por cuestiones de tiempo. Digo, cuando analiza el fondo, no da una sola justificación que explique el por qué esa medida era necesaria y urgente como debería haber sido para ser tomada a través de un DNU. Así que bueno, ya me pasé un poquito del tiempo asignado. No sé, Alan, Lucas, ¿a quién le toca seguir? Espero que les haya gustado. Bueno, muchas gracias, Ariel. Volvemos a Julia. Julia, ¿estás por allí? Deja de compartir, gracias. Bien, no la veo. Ahí estás, ahí estás. Estás muteada, Julia. Me acabo de unir desde el celular. ¿Estás unida? Sí, pero no se puede. Ahí me acabo de unir desde el celu. Alan, porque realmente no sé qué pasa con el micrófono, que no quiere funcionar el micrófono de la compu, que me parecía más piola para compartir pantalla y todo, pero no hay caso. Así que si vos me compartís la pantalla de ese pequeño power, vamos adelante con esto. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Porque le pasé a Alan, no sé, Alan, si estás ahí, si quieres compartir el power que yo había traído. En realidad estaba previsto que yo hablara en primer lugar, más que nada porque me tenía que ir, pero yo había armado la presentación aprovechando para hacer una pequeña introducción de
de cómo fue que llegamos hasta acá, ¿no? Cómo fue que llegamos a esta situación. Porque los capítulos que tiene este culebrón realmente son increíbles. Así que... Julia, disculpa que te interrumpa. Sí. Tenemos un acople en 2 dispositivos tuyos que Sí, se está habilitando. Espérame un segundito. Porque me quedó prendida la otra compu. Listo. Pero no sé si es esto, ¿eh? Yo ya la apagué. Sí. Bueno. Alan, si querés poner el power y si no, les comento para no estar demorando tanto. Seguimos adelante. Decía, muy interesante lo que comentaba Ariel recién, e insólitas las... ¿Me escuchan? Sí, pero es de Alan es tuyo. Vos tenés 2 dispositivos con el micrófono abierto. Es tuyo lo que está acoplando. Ah. Porque yo tengo este solo. ¿Estamos? ¿Se escucha? Sí, ahí perfecto. Ahora sí, Alan. Bueno, Bueno, no sé si se ve la pantalla. venimos con problemas técnicos. Se ve lo que pasa, ahí está, se ve el Meet. Una acotación, la próxima vez hagámosla por Zoom, porque qué complicado es el Meet, para compartir pantalla y para todo, realmente. Igual vamos avanzando, si vos la ponés, Alan, y si no, no te preocupes. Les decía que... Yo la estoy viendo, pero... No se ve, Alan. Bueno, avanzamos. Yo si veo que se ve la pantalla, te aviso. ¿Cómo? Bueno, avanzamos. Lo que decía, este novelón, este culebrón del DNU 70 de 2023 tiene un montón de aristas, inclusive tenemos novedades frescas de hoy mismo, que quiero que lleguemos a poder charlar. Mi intervención estaba pensada como una introducción para tratar de comentar, sobre todo para aquellos que no han venido siguiendo tanto la evolución de esta cuestión, cómo fue que llegamos a este punto, cómo fue que llegamos a armar una mesa redonda sobre los amparos contra el DNU. ¿Qué es lo que ocurrió a partir del decreto 70 de 2023 en adelante? Hay 3 o 4 cosas puntuales que señalar y me interesa señalarlas porque son muchos los colegas que no están en el tema y por ahí preguntan o se preguntan o nos preguntan cosas que son ya a estas alturas un poco básicas en el sentido que las tenemos que saber para determinar cómo podemos seguir adelante. El DNU 70 de 2023 en lo que tiene que ver específicamente con las empresas de medicina prepaga y muy en particular con las cuotas de las empresas de medicina prepaga, con el precio de las cuotas, lo que hizo fue derogar 2 normas específicas de la ley de medicina prepaga, que son el artículo 17, en el primer párrafo, que ustedes recordarán que es el artículo que ponía a cargo de la autoridad de aplicación la obligación de fiscalizar y de garantizar la razonabilidad de las cuotas de los planes que cobran las empresas de medicina prepaga, y estaba encargada esa autoridad de fiscalizar y de fiscalizar y garantizar la razonabilidad de los aumentos que se aplicaran. Y el artículo 5 de la misma ley, que establecía como uno de los objetivos o de las funciones de la autoridad de aplicación, la de revisar y controlar los valores de las cuotas. Cuando el DNU 70 de 2023 deroga
estas dos normas esenciales de la ley de medicina prepaga, cae también una cantidad de normas que, aunque no fueron derogadas expresamente, venían relacionadas con esto. Es decir, pierde vigencia el decreto reglamentario de la ley de medicina prepaga, porque a través de ese decreto se ordenaba a la Superintendencia de Servicios de Salud implementar la estructura de costos que iban a tener que presentar las entidades y que iba a ser lo que iba a permitir calcular los aumentos. También pierden vigencia algunas resoluciones del Ministerio de Salud que tenían importancia en la estructuración del sistema anterior, como la resolución del Ministerio que instruyó a la Superintendencia para que generara un índice de costos en salud. Es decir, le dijo, señora Superintendencia, elabore un índice teniendo en cuenta el costo de los recursos humanos, el costo de los medicamentos, los costos administrativos, los gastos generales, todo lo que sea necesario, y elabore usted un índice de costos de salud. Y por último, también cayó, en base a esto, la norma que era también una resolución de la Super que autorizaba a las empresas de medicina prepaga a aumentar la cuota cada 2 meses con basamento o no pudiendo exceder, digamos, el límite de este índice de costos en salud. Y también acá hay algo interesante que decir, que tiene que ver con que esa norma, también el artículo 6 de ese decreto, establecía que la Super iba a indicar bimestralmente también a las empresas cuál era el porcentaje que le tenían que aumentar a los prestadores. ¿Me explico? Entonces, eso fue también derogado, de tal manera que las empresas de medicina prepaga, a partir de ese momento, tuvieron la facultad de aumentar la cuota cuanto quisieran y pagarle a su vez a los prestadores los valores que quisieran sin ningún tipo de obligación de ir incrementando esos pagos. Se dijo en su momento, cuando estas normas fueron sancionadas, ahí está Alan compartiendo la pantalla, esto que les nombré recién, son todas las normas que perdieron vigencia. Algunas fueron expresamente derogadas y estas otras perdieron vigencia entraron en desuetudo, diríamos, porque no pueden ya ser aplicadas porque se le privó a la Super de la facultad de fiscalizar la razonabilidad de las cuotas. Ahora digo, estas medidas, o el gobierno cuando incluyó en el DNU estas medidas, tenía la intención, según se dijo y está en la exposición de motivos, de fomentar la competitividad del sistema. Creían que esto iba a aumentar el libre juego de la oferta y la demanda y por lo tanto inclusive iba a redundar en una reducción de las cuotas. ¿Qué fue lo que pasó? Si querés, Alan, pasar a la próxima filmina. Lo que pasó fue que lejos de existir esta situación que se esperaba o que el gobierno parecía esperar, lo que ocurrió fue que las empresas de alguna manera se cartelizaron, por así decirlo, y los usuarios se vieron expuestos a un aumento exponencial en los valores de las cuotas que venían pagando. Esto empezó en diciembre del año pasado. En enero los aumentos fueron alrededor de un 40%, en febrero de un 30% y más o menos un 20% cada mes en los meses de marzo y abril. De tal manera que esto generó, por supuesto, y como toda cuestión que toca el bolsillo de los ciudadanos, y más en un contexto inflacionario y con la liberación también de otras de cuestiones como las tarifas y demás que hicieron que los gastos tuvieran una escalada terrible, esto provocó que las personas comenzaran a lo largo y a lo ancho de todo el país a recurrir a la justicia, buscando que se declare la inconstitucionalidad de este DNU. Un poco lo que contaba recién Ariel, está un gobierno facultado para tomar estas medidas a través de un decreto de necesidad y urgencia, o en todo caso debió haber propuesto a través del Congreso
la modificación de la ley de medicina prepaga. El planteo, por supuesto, en estos amparos era justamente eso, sostener que el gobierno no está autorizado para modificar este tipo de cuestiones a través de un DNU y pedir la inconstitucionalidad del decreto. También como medida cautelar, la enorme mayoría de estos amparos, si no todos, pedían que se dejaran sin efecto los aumentos, que se retrotrayera la cuota a la del mes de diciembre pasado y que se estableciera una manera de aumentarla a partir de allí a criterio del juez de turno. Esto tuvo muchas, digamos, muy diferentes abordajes por parte de los juzgados del país. Hubo algunos que tomaron el trámite de amparo, les pareció bien. Hubo otros que el trámite de amparo les pareció mal y les pareció que no correspondía el trámite de amparo para cuestiones que tenían que ver con el valor de la cuota. Por lo tanto, ordinarizaron el procedimiento, dándole trámite ordinario o sumario, de acuerdo a la jurisdicción de que se trate. Algunos hicieron lugar a las medidas cautelares, otros se negaron a hacer lugar a las medidas cautelares, alegando que no había peligro en la demora o que no había verosimilitud del derecho. Hubo también algunos casos en los cuales los amparos fueron admitidos como amparos colectivos e inscritos en lo que se llama el registro de amparos colectivos, y esto generó una suerte de caos anunciado, porque en los dos amparos que llegaron a inscribirse como colectivos en ese registro se generó una catarata de adhesiones, porque lo que decían las medidas cautelares dictadas era que los efectos de la medida se hacían extensivos a todas las personas que se encontrasen en la misma situación que el actor. Teniendo en cuenta que el amparo colectivo en nuestro país no está regulado, la opción de las personas fue adherirse a través de una presentación en ese mismo amparo. El juzgado se vio desbordado y tenemos novedades muy recientes de la resolución de Cámara, que seguramente después, no la quiero spoilear, después los chicos van a contar qué es lo último que sucedió en este amparo colectivo. Pero sí digo que ya hace días que se había cerrado la posibilidad de adherirse en ese mismo expediente. Estoy hablando en particular del amparo que tramita en Concepción del Uruguay contra la empresa OSDE. ¿Qué hizo el gobierno ante esta situación? Cuando se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y de que su previsión de que la cuota iba a disminuir o que iba a haber cuotas más baratas por el libre juego de la oferta y la demanda no se estaba produciendo, y que además se estaba produciendo un escándalo en los tribunales, que ya se veían venir un corralito 2 con esta cuestión de los aumentos de las cuotas, decidió tomar cartas en el asunto. A mi juicio, lo más conveniente o lo más correcto hubiera sido derogar esa parte del DNU y volver al sistema anterior, que era un sistema que funcionaba. Hay que decir que las cuotas de las empresas de medicina prepaga se aumentaban periódicamente, siempre hay ese tironeo entre lo que pretenden las empresas y lo que la autoridad permite, pero creo que más o menos era un sistema que estaba aceitado y estaba funcionando relativamente bien. Entonces digo, yo lo que pensé, bueno, van a derogar esos artículos del DNU y se volverá al sistema anterior. Pero lo que yo pensé no fue lo que el gobierno hizo. Quizá, no sé cómo se analiza esto desde el punto de vista político, se me ocurre que eso puede ser visto desde afuera como dar marcha atrás, no sé cuál es la justificación, pero lo que sí hizo el gobierno es intervenir sobre la cuestión a través de dos de sus organismos, que es por un lado la Secretaría de Comercio. En su momento hubo una denuncia contra algunas, 8, y no sé si después se ampliaron alguna más, empresas de medicina prepaga, que creo que la hicieron legisladores porteños en el mes de enero pasado, cuando recién entró en vigencia el DNU y aparecieron los primeros aumentos que aplicaban las empresas. Hicieron esta denuncia diciendo: las empresas se cartelizaron, se pusieron todas de acuerdo para aumentar, intercambiaron entre ellos información y se pusieron todos de acuerdo para aumentar un mismo porcentaje. Esto está prohibido por la Ley de Defensa de la Competencia,
Entonces la Secretaría de Comercio saca una resolución donde a través de una medida preventiva que tiene facultad para dictar, la obliga a retrotraer la cuota de diciembre y aumentarla con un mecanismo que la misma resolución tiene previsto. Esta fue una de las cosas que hizo el gobierno. Y otra de las cosas que hizo a través de la entidad ya muy conocida por nosotros, que es la Superintendencia de Servicios de Salud, fue demandar a través de una acción de amparo a la enorme mayoría, creo que todo el universo de las empresas de medicina prepaga, pidiéndole al juez que ordene a las empresas que cesen en la conducta abusiva que estaban desplegando frente a sus usuarios y que dejen sin efecto los aumentos desmedidos que venían aplicando a partir del DNU 70 de 2023, permitiendo el juez solamente un incremento conforme al índice que al juez le parezca. Es decir, que el propio gobierno, esto es lo que a mí no me deja de sorprender y me parece ya como un novelón, porque el propio gobierno que dictó el DNU para que las empresas tengan libertad para aumentar como quieran, luego va a pedir la escupidera al juez, a decirle, mire, señor juez, las empresas están aumentando como quieren, que era lo que se les había permitido. Por favor, señor juez, establezca un índice de aumento que a usted le parezca conveniente. Es decir, que la facultad que tenía un órgano que había creado toda una estructura para la determinación de los precios y era un órgano del Estado que estaba funcionando y que tenía esa función de fiscalización, quedó sin efecto y ahora se le pide a un juez que no tiene las herramientas adecuadas para ocuparse de esto, que sea el que fije los aumentos que se pueden aplicar. Esto me parece, entre otras cosas de las que venimos viendo en el contexto de los amparos contra el DNU, verdaderamente insólito. Pero bueno, así es como llegamos hasta aquí y este es el cuadro de situación que tenemos hoy en día, con las particularidades que vamos a ver. Ya nos contó, nos adelantó algo Ariel sobre las respuestas del Poder Ejecutivo y seguramente ahora nos van a contar Javier, Verónica, y algunos datos más de color sobre el tema. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición para cualquier inquietud. Muchas gracias, Julia. Bueno, aclaro por las dudas, hasta que Alan, ahí está nuevamente Alan, las preguntas o dudas las vamos a dejar al final del espacio, ¿sí? Para que hacer toda la presentación completa. Alan, para que vos sigas moderando. Bueno, gracias Lucas. Vamos con Verónica. ¿Qué nos podés contar, Verónica? ¿Cómo están impactando las medidas cautelares, todas estas cuestiones que se están dando? Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a ser parte de esta mesa, junto con colegas también tan apasionados por lo que es el derecho a la salud. Bueno, yo lo primero que les quiero contar es un poco el asesoramiento que doy yo, siendo abogada en Capital y en provincia de Buenos Aires, más allá de que con la matrícula federal podemos llevar casos en todo el país, como todos sabrán. El mayor caudal es de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia. Entonces, ante esta situación, nos vemos con un fuero como es San Martín, que dicta medidas cautelares, y otro fuero como es el Civil y Comercial Federal de la ciudad, que, por el contrario, hasta ayer y anteayer, no dictaba cautelares, salvo en casos extremadamente puntuales. Ante esta situación, yo lo llamo un poco asesoramiento fuera de la caja. Mi asesoramiento a mis clientes fue no iniciar los amparos, mientras puedan seguir abonando la cuota. ¿Por qué? Porque la realidad es que cuando a mí esto inició y venían algunos clientes que yo ya les llevo temas o gente nueva, y me decían, tengo Swiss Medical, tengo OSDE, cobro la jubilación mínima. La realidad es que si tenés Swiss Medical u OSDE y cobras la jubilación mínima, no podías pagar ni Swiss Medical ni OSDE hace ya muchos años. Entonces, sabemos que esa no es la realidad.
Entonces sabemos que la pueden por el momento seguir abonando. Entonces, ¿por qué digo, por el momento para mí no te conviene iniciarlo? Porque estamos litigando en ciego. Hoy la realidad es que con las novedades que hubo esta semana, que fueron enormes, y la semana pasada también tuvimos bastantes, tenemos un poquito más de conocimiento de qué puede llegar a pasar y de qué está pasando. Miro mientras para el costado, porque me voy a poner el cronómetro, así no me paso del tiempo. Pero en ese momento no teníamos idea de nada. Y la realidad es que contamos con una medida cautelar, nuestro cliente va a estar re contento, pero la realidad es que esto, en definitiva, para ese momento, previo a 10 días, este tema lo iba a terminar resolviendo la Corte. Y la Corte son 4 individuos que hacen política de la misma manera que todos los políticos que vemos la cara todos los días, pero del lado del Poder Judicial. Si bien nosotros podemos considerar que el DNU es inconstitucional, la realidad es que la Corte puede resolver para cualquiera de los dos lados. Y si la Corte llegaba a decir o llega a decir que el DNU es constitucional, le vamos a tener que decir a nuestro cliente que su prepaga se va a dar vuelta y va a ir y le va a reclamar los millones y millones y millones de pesos que le van a deber. Porque el otro día estábamos hablando con Ariel, él me decía, eso va a ser dentro de 10 años. Sí, probablemente. Pero esto significa que en las causas que tenemos cautelar, vamos a tener un cliente que le va a deber 10 años de actualización de cuota a su prepaga. Si hacemos la cuenta, dan muchos millones. Distinto es la situación, que justamente es lo que me respondía Ariel, y Julia, ellos son de Rosario, en Rosario no se dictan cautelares sobre este tema. Entonces, si inicias el amparo, igual siguen pagando la cuota, entonces no existe este riesgo que yo les comento. Por eso lo llamo un poco asesoramiento fuera de la caja. Mis clientes al día de hoy siguieron mi consejo. Por el momento no iniciamos. En el único momento que estuvimos a punto de iniciar fue cuando se dictó la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio y a la vez cuando la Superintendencia de Salud inició la acción, por lo que nuevamente les dije, esperen un segundo. Entonces, aparte de ahí, mi asesoramiento. Dicho eso, lo que empezamos a ver ahora son estas novedades. La demanda de la superintendencia, que Julia estuvo hablando un poco, así que no me voy a extender. Hoy por hoy hay 23 empresas de medicina prepaga demandadas porque el Estado amplió nuevamente. En un principio eran 16, luego adicionaron 2 de Córdoba y ahora recientemente adicionaron 5 más. Se presentaron de manera, sin ser citados, se presentó Swiss Medical, se presentó Sancor y se presentó Galeno pidiendo ser escuchadas antes del dictado de cualquier resolución. Ya se presentaron, así que se van a tratar sus presentaciones. Y como sabrán, lo primero que hizo la jueza fue pedir a la superintendencia que haga aclaraciones porque justamente en este momento se está pisando la resolución que dicta la Secretaría de Industria y Comercio con lo que se está demandando. Entonces ahora vamos a meternos en la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio y acá nos encontramos con una resolución que ordena a 7 empresas de medicina prepaga y lo llamativo, también ordena a la UAS, que es la Unión de Empresas de Medicina Prepaga, la Unión Argentina de Salud, no establece precios, y a Velocopit, que es dueño de Swiss Medical, pero que él tampoco establece precios, a readecuar las cuotas a partir del mes de mayo. ¿Por qué? Porque hasta la factura de abril ya está paga. Y acá hace una fórmula que es muy poco clara, muy poco clara, porque comienza diciendo que hay que tomar la cuota de diciembre del 2023 por 1 más el IPC y la diferencia del 2023, del IPC de diciembre del 2023. Eso no se entiende porque incluso el IPC de diciembre del 2023 fue más alto que los de enero, febrero y marzo. IPC de diciembre fue 25, enero fue 20, febrero, si no me acuerdo mal, 13 y marzo 11. Entonces ahí hay algún inconveniente. Por eso la interpretación
que realizo yo es que en realidad lo que quisieron decir es el IPC desde diciembre. Y entonces ahí sí tenemos que hacer el cálculo del 20 más el 1 para enero, del 13 más el 1 para febrero y del 11 más el 1 para marzo. De ser así, una persona que hoy en abril pagó más o menos 450.000 pesos y en diciembre estaba pagando unos 250.000 pesos, unos 150.000 pesos, probablemente estemos hablando de una diferencia de entre 150.000 y 200.000 pesos que tenga que reducirse esta cuota. Y acá nos vamos a empezar a encontrar con dos situaciones. Por un lado, que las empresas de medicina prepaga van a recurrir a esta resolución, y acá es donde tenemos que aplicar la ley de defensa de la competencia, y tenemos que tener en cuenta que no aplica entonces la ley de procedimiento administrativo. Entonces, esta ley que establece que los recursos tienen efecto devolutivo, que significa que por más que estén recurridas, las empresas de medicina prepaga igual tienen que cumplir con esta readecuación. Entonces, en mayo, las cuotas de ustedes, las cuotas de sus clientes, tienen que venir readecuadas al menos por el momento. Salvo que cuando las empresas recurren, la Secretaría de Industria y Comercio entienda que tiene efecto suspensivo. Lo tendría que justificar, pero si así lo consideran, ahí pueden continuar aplicando los aumentos que ellos entiendan. A nuestro parecer, con todo lo que viene pasando y con las manifestaciones que la gestión actual está realizando, creemos que no le van a dar efecto suspensivo, creemos que van a mantener el efecto devolutivo. ¿Quién tiene que resolver estos recursos? La Cámara Civil y Comercial Federal, de Capital Federal, que hasta hace 4 días a mí me generaba mucha intriga que podían llegar a resolver, porque la Cámara Civil y Comercial de la Capital Federal se caracteriza en lo que es aumentos por edad, porque esto es nuevo, en lo que es aumentos por edad se caracteriza por rechazar cautelares. Considera que cuando hay un aumento no corresponde una cautelar porque es un tema patrimonial y que en consecuencia corresponde llevar el amparo o el sumarísimo, cuando es un sumarísimo, hasta el final sin cautelar. Entonces yo dije, mi idea, yo pensé que la Cámara en un principio no iba a compartir esta resolución. Sin embargo, ayer y anteayer, la Cámara de Apelaciones dictó, la Sala 2 y la Sala 3 dictaron una sentencia cada una, son 2 sentencias contra OSDE, y en ambas sentencias, ambas son revocando las resoluciones de primera instancia, y en las dos dicen lo mismo. Dicen que, no solo dicen que tienen que readecuar la cuota al IPC, entonces haría una interpretación como la que yo estoy haciendo por lo menos, la Cámara hace esta interpretación, dice IPC, y dice, sino que además, y esto es lo que a mí me resulta sorprendente, la Cámara dicta una cautelar con efecto retroactivo. Dice, las cuotas de enero y febrero y marzo y abril, si se pagaron con un aumento superior al IPC, la diferencia tiene que ser computada como un crédito para la cuota de mayo y en el caso de alcanzar para las siguientes. Yo ahora hago hace 10 años salud, es la primera vez que veo que se dicta una cautelar con efecto retroactivo. Me llamó muchísimo la atención esa situación. Y después tenemos la otra situación, ¿qué pasa si llega la factura, que para mí va a pasar mucho, y no tenemos esta readecuación de precio? Hoy leí en el diario que OSDE estaba calculando una readecuación de un 12,6%. Swiss Medical y Galeno todavía no se pronunciaban, pero estaban calculando una readecuación de un 20%. Entonces, como que cada uno está haciendo sus cuentas. Y la realidad es que las grandes, por lo menos, todas aumentaron punto más, punto menos lo mismo. Así que el porcentaje punto más, punto menos va a tener que ser el mismo también. Y ahora decimos, bueno, ¿qué pasa si me llega la factura? Viene nuestro cliente y me dice, me llegó la factura no solo igual que en abril, sino que con otro aumento. No me la readecuaron. Y acá la pregunta es, ¿a qué fuero vamos? ¿Qué fuero sería el competente para tratar esta situación? ¿Y cuál sería el objeto del juicio también?
Porque acá lo que vamos a tener es una ejecución de un acto administrativo a favor del administrado. Pero a la vez tenemos una cuestión de salud, pero a la vez tenemos una cuestión de defensa de la competencia. Entonces, para mí acá tenemos civil y comercial federal, porque consideramos que hay una cuestión de salud, y también porque es quien se encarga de resolver los recursos contra las resoluciones de la Secretaría de Industria y Comercio. Por otro lado, tenemos contencioso administrativo y federal, porque estamos hablando de la ejecución de un acto administrativo, pero yo lo dejaría un poquitito de lado, porque yo no estoy ejecutando al Estado, estoy ejecutando también una empresa privada, sobre un acto administrativo que dicta el Estado. Ese es el motivo por el que yo no iría a contencioso administrativo federal. Bueno, y además porque tienen un criterio, por lo menos de vuelta, hablo de la ciudad de Buenos Aires, y lo que hablábamos también ayer, el resto del país, contencioso administrativo está junto con civil y comercial, entonces ahí no tendrían este problema. Contencioso administrativo federal comúnmente tiene un criterio que el objeto de la cautelar y de la acción no pueden coincidir, haciendo caso omiso a Camacho Acosta. Entonces nos podríamos encontrar con un problema y hasta con un rechazo in limine. Otro motivo por el que descartaría contencioso administrativo federal también de inicio. Y por último tenemos comercial, porque tenemos defensa de la competencia. No tengo una postura tomada de cuál, de entre comercial y civil y comercial federal, a cuál iría. Hoy por hoy, viendo los últimos 2 fallos de ayer y anteayer, me inclinaría por civil y comercial federal, todavía falta que se pronuncie la sala 1, pero Nayar, que es la presidenta de la Cámara, firmó en el fallo de la sala 2 con este voto, así que creo que hoy me inclinaría por civil y comercial federal. Bueno, eso es lo que... Estuve re bien, estuve con 11 minutos, así que hasta gané tiempo si alguien se quiere pasar unos minutos más. Cualquier cosa, al final estoy a disposición para resolver preguntas. Bueno, muy bien. Javier, te cedo la ¿Yo? palabra. Bueno, buenísimo. Bárbaras las exposiciones, creo que la verdad que sirven para pensar, como dijo Verónica, fuera de la caja, y recapitular un poquito y demás. A ver, primero, yo tengo una pregunta, Verónica, que habló sobre esto, que la ley hablaba sobre la creación de la sala especializada en la defensa de la competencia, ¿no? Para resolver sobre este tipo de cuestiones. No sé si eso se llegó a crear alguna vez o no. No, nunca se creó, como tampoco se crearon los especializados en consumo. Bueno, y después yo adelanto, estoy de acuerdo en que generalmente no resuelven con efecto suspensivo, sino siempre con efecto devolutivo, y también con el tema de que, digamos, el dictamen de la comisión tiene ejecución inmediata una vez que es notificada, o sea que debería ser cumplido, a pesar de los recursos o cuestiones que puedan llegar a presentar las prepagas. A ver, yo voy a compartir un poquito estos fallos que Verónica estuvo hablando de la Cámara, pero antes como que me interesa que dentro de esos fallos se fueron enumerando algunas cuestiones que fueron diciendo mis colegas recién, con respecto a cómo llegamos hasta acá, qué es lo que se solicita, qué es lo que se pide, qué es los derechos que están afectados y demás. Entonces, primero que nada estamos hablando de derecho a la salud, ¿no? Creemos que si bien hay discusión sobre si el aumento de la prepaga es solamente una cuestión consumeril, una cuestión meramente numérica y no está afectado el derecho a la salud, hay varios fallos que vienen diciendo que, bueno, en definitiva, si la persona no puede pagar esta cobertura y esa persona queda sin esa cobertura, se estaría afectando el derecho a la salud. Y también hay varios fallos que dicen que cuando está en jaque el derecho a la salud, todos los demás derechos devienen en ilusorios. Entonces, eso es lo principal, digamos, que tenemos que por lo menos, o veo que hay que tener en cuenta, que es el derecho a la salud. Yo también me puse el cronómetro, ¿cómo se llama?, para no pasarme, así que me van a ver también mirar bastante para acá para ir contabilizando mi tiempo y que me entre lo que quiero decir. Entonces,
artículo 42, 75, Constitución Nacional, tenemos que tener ese derecho a la salud. Después, el tema estamos frente a un contrato de consumo con las empresas de medicina prepaga. Este contrato de consumo tiene, digamos, entonces la Ley de Defensa del Consumidor, también la Constitución Nacional que protege a la Ley de Defensa del Consumidor, al consumidor en este caso, y por lo tanto también tenemos que tener un derecho a la información que cobra muchísima más importancia que, por ejemplo, el derecho a la información que nosotros conocemos en el derecho en salud, como por ejemplo el consentimiento informado y demás. Acá, en defensa del consumidor, tiene un peso específico mucho mayor, ya que cuenta con multas y cuenta con distintas cuestiones cuando esto no ocurre. Por otro lado, me parece que también es importante el hecho de varios fallos que hablan sobre que la empresa de medicina prepaga no puede actuar como un mero intermediario entre lo que son las medidas del gobierno y lo que termina siendo los afiliados. Es decir, como empresa tiene una obligación que debe rendir cuentas en ese sentido. Por lo tanto, cuando se le pide a las empresas de medicina prepaga, dígame en base a qué están haciendo este tipo de aumento, cómo cuantifican este tipo de aumento, y como dijo recién mis colegas que dijeron que le pidieron esta información a la Super, cuando fue el dictamen de la comisión, algunas de estas presentaron sus números, otras en cambio no los presentaron. Eso está dentro de lo que es el expediente del dictamen, pero en el fondo lo que se está buscando es, o lo que se exige es este deber de información, ¿eh? Si vos me aumentás, ¿por qué aumentás en esa cantidad y con ese quantum? Y eso es importante también por una cuestión de lo que estábamos hablando, del deber de información que tiene la empresa para con el afiliado, de decir por qué está, digamos, aplicando semejante aumento, que como vimos, está más allá de lo que aumentó el IPC o lo que aumentó la inflación. Por otro lado, yo recalco también lo que vendría a ser el momento, o sea, lo que lo que dijeron mis colegas al principio, de esto arranca con el DNU y con las reglamentaciones de ese DNU, que son los que de alguna manera permiten a las prepagas aumentar los valores de las cuotas, al derogar ciertas ¿cómo se llama? Reglamentaciones que había en el derecho en la medicina prepaga. A ver, ¿a mí me están hablando? ¿No se escucha bien a mí? Adelante, no, estamos bien, Javier, solamente ahí con algunas interferencias de señal seguramente, pero al menos se te estaba escuchando bien. Ok, yo acá me anoté, Se escucha bien. ya lo dijo mi colega, pero lo digo así muy sucintamente, digo, con respecto al marco regulatorio de la medicina prepaga, ¿qué cambió con el DNU? Básicamente que las modificaciones de esta ley son aplicables únicamente a los asociados voluntarios cuyo vínculo con el asegurador esté fuera del marco de la ley de las obras sociales, como primero, que la superintendencia de servicios ya no tiene competencia para fijar valores de las cuotas, que es lo que permite esto. En caso de quiebra, cierre o cesación de las actividades de una empresa de medicina prepaga, la autoridad de aplicación no transfiere la cobertura de salud a los otros, con sus afiliados a otros prestadores, no se fijan aranceles mínimos obligatorios a los prestadores públicos y privados, y no se intervendrá en los modelos de contrato entre las empresas y prestadores como pasaba antes. Esto yo me lo anoté como un mini resumen para compartir de qué es lo que modificó con respecto a la ley de prepaga. Entonces, estamos hablando que acá, a ver, ¿cómo lo puedo llevar a lo que quiero decir? Nosotros tenemos por el artículo 1197 Código Civil lo que es el pacta sunt servanda, o sea, las obligaciones no tienen que ser cumplidas con la buena fe, como fueron hechas, y acá hay una modificación posterior justificada por este DNU, en donde a uno en un contrato de consumo le están cambiando las condiciones de la noche a la mañana o en el lapso de 4 meses, y que encima no tienen el deber de información que deberían tener por la Ley de Defensa del Consumidor. Estoy, digamos, poniéndome en el rol, ¿no?, de cómo vamos justificando, cómo yo voy encontrando las justificaciones. Y por el otro lado, al mismo tiempo, estas empresas que deberían tener una previsión con respecto a, por ejemplo, cómo funcionan estas empresas de medicina prepaga, salen a captar, como decía Gersi, mediante la cuota
mediante la cuota que cobran a la población, salen a captar una cuota masiva, que eso termina, de alguna manera, teniendo una funcionalidad, que los más jóvenes no consumen mucho de lo que pagan, y a medida que van creciendo, van consumiendo. Entonces, esa previsión hace que las empresas de medicina prepaga salgan a buscar público más joven todo el tiempo, porque es lo que más reditúa, porque son los que menos consumen, y la gente que hoy en día está presentando todos los amparos, que son los jubilados, son los que más consumen y son los que más necesitan la prepaga en ese momento, y por ahí los que aportaron desde jóvenes hasta ahora. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Están cambiando ese tipo de condiciones, y esto lo debería prever la empresa de medicina de prepaga, y no ser un mero intermediario entre lo que vendría a ser la medida del gobierno y lo que vendría a ser el alce de la cuota. También quiero recalcar que hubo un montón de normativas que fueron saliendo con respecto a los precios de aumento de prepaga durante los últimos 11 años, que las empresas de medicina prepaga jamás presentaron un amparo, jamás presentaron ninguna cuestión, o sea, que adhirieron esas normativas y no las sujetaron como para hoy decir, bueno, esto viene de arrastre hace tanto tiempo que yo lo tengo que hacer ahora que me lo liberaron y tengo que equiparar todo lo que pasó anterior. Por una cuestión de la teoría de los actos propios, de decir, bueno, vos aceptaste lo anterior, no puedes ahora trasladarlo completamente a los afiliados. Estos puntos que estoy tratando son los puntos por los cuales yo creo que hay fundamentación para pelear estos amparos y ir contra este de nuevo. Al recibir, bueno, el otro es recibir el trato digno como consumidor, ¿no? El artículo 8 bis de la ley de 24.240, y como adulto mayor, y en este caso, el artículo 3 de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue aprobada por el Boletín Oficial en el 31 del 5 del 2017. Es decir, estamos hablando de grupos vulnerables, o sea, los adultos mayores son grupos vulnerables, y que en este caso, como dije, vienen con este arrastre de necesitar la empresa de medicina prepaga en el momento, digamos, que más la necesitan, y que por ahí hace 20 años que se atiende con la misma cartilla de médicos, con etcétera, etcétera, y ahora deberían cambiar por una imposibilidad de pago. Por lo tanto, bueno, estos son como puntos que me anoté como que quería compartir con ustedes, que me parece que hacen, por lo menos a lo que yo considero que es la legitimación del reclamo que se tiene que hacer. Ahora, como bien resaltó Verónica, en estos fallos de Cámara hay dos que terminan receptando y diciendo, bueno, para no, a pesar de que salió la decisión administrativa, el dictamen de resolución o dictamen administrativo de la comisión, a pesar de eso, yo entiendo que tengo que resolver. O sea, claramente ahí hay algo, ¿no?, que todavía no está tan claro, o por lo menos que yo por lo menos no lo tengo tan claro, que es que si bien hay un acto administrativo en donde tiene ejecutoria, bueno, ya saben qué palabra no me está saliendo, y tiene, ¿cómo se llama?, obligatoriedad, sin embargo, en las cautelares están resolviendo igual el juez los planteos judiciales que van muy de la mano a esos planteos, a pesar de que a pesar de que hay algunas diferencias con respecto a lo que se planteó en la comisión. Porque también entiendo de que hay diferencias también en el sentido de que en el dictamen de la comisión se está hablando de cartelización, se está hablando de que se juntaron y fijaron los precios, y es parte de la acusación, cosa que en los amparos quizás no, quizás se está hablando simplemente de una situación particular o de una situación particular que se puede llevar a lo colectivo. Y entonces no necesariamente importa la cartelización o no. No sé si estoy siendo claro, cualquier cosa me lo dicen o me lo van marcando. Pero bueno, y por otro lado, llama un poco la atención que creo que acá los jueces están tratando de ser un poquito más cautos, que dicen, bueno, no me corresponde a mí fijar un índice o fijar precios o fijar demás, es como que excede mi función, por lo tanto, pero dado el contexto, y ahí sí la justificación por ahí patina desde mi punto de vista un poco más, pero dice, dado el contexto y demás, voy a tomar lo que dice la comisión y vamos a ir por esos lados. Como dijo Verónica, en 2 de los fallos de Cámara terminan diciendo que la manera de regularizar esto es lo mismo que estableció el dictamen de
¿cómo se llama? De la comisión. Ahora, también queda claro en estos fallos de Cámara de que el aumento que hicieron las prepagas, por lo menos a prima facie, es mayor que el de la inflación. Esto a simple vista es comprobable. Y también queda claro que la justificación que hasta ahora pudieron dar, ya sea a través de la superintendencia o a través de la comisión, no convence en el sentido de que no, digamos, no habrá que ver cuando se abra más a prueba o demás, etcétera, pero por ahora no convence a los jueces o no logró torcer el pensamiento de los jueces de que este aumento es abusivo, porque si no, no estarían yendo por el lado de las cautelares. Por último, y creo que a ver cómo vengo del tiempo, me quedan cuatro minutos, así que creo que vengo bastante bien. Por último, y ya sí más preocupante, es el fallo que acaba de salir y que me lo pasó Verónica. Yo agradezco la gentileza de Verónica que me pasó estos fallos, así que para que podamos charlar un poquito todos los colegas de todas las cosas. Y en este fallo, que es el de Morsente, que es el de Colón de Uruguay, donde hubo un montón de adherencias y donde creo que fue el 18 de abril que dijeron, el juez dijo, basta, hasta acá llegan las adherencias y las próximas que se presenten las archivo porque no damos abasto. En Cámara, lo que se está resolviendo es mantener y confirmar, pero parcialmente, la medida cautelar. Lo preocupante de esto es como que revocan el punto en donde dejan que esto sea colectivo. Es decir, que esta medida afecte a todos los que se presentaron. El fundamento de por qué hacen esto, por qué revocan esta medida, es porque dice que la señora jueza, cuando digamos, escribió el proceso como colectivo y da la medida cautelar, eso no la exime a tener que decir qué vendría a ser las medidas por las cuales se entiende que son igualitarias para todos los adherentes y para todos los que se presenten. Y acá hacen una distinción bastante, desde mi punto de vista, bastante más polémica, que es, trata a OSDE, porque este amparo recuerden que es contra OSDE, trata a OSDE como una obra social, más no como una prepaga, por el hecho de cómo está inscrita y demás, etcétera, a pesar de tener, digamos, planes superadores, y a pesar de que hay también varios fallos en donde a OSDE se lo trata como una prepaga y no como una obra social. O sea, esto, si uno ha revisado jurisprudencia en materia de salud, se da cuenta que OSDE a veces actúa como prepaga, a veces actúa como... la misma OSDE a veces se presenta como prepaga y a veces como obra social. Por lo tanto, esto es bastante inaudito. Pero acá, bueno, la Cámara elige tomarla a OSDE como obra social y por lo tanto habla de que esto no sería, entonces todos los adherentes no estarían en la misma posición, porque algunos estarían inscritos como, digamos, como afiliados de la obra social, otros como prepaga, y esto variaría la situación, y esto no fue bien fijado de entrada, entonces revocan este proceso colectivo. Lo cual, a mí, esto sí, digamos, me parece preocupante, ¿no? Por el hecho de que estamos viendo diferentes posturas en las cámaras, por lo menos, en los distintos tipos de amparos, y además, ahí sí tengo que, por lo menos, ponerme a pensar un poco en esto que decía Verónica, de fuera de la caja, de qué van a pasar con todos los adherentes, por ejemplo, que ya lograron que tenían una medida cautelar, y que OSDE ya estaba revocando, o digamos, perdón, que ya tenía la notificación OSDE de tener que estar descontando la cuota. Por otro lado, tengo entendido que OSDE ya está diciendo que va a ser el 22%, no el 11%. Eso, digamos, es lo que yo tengo entendido. Es la primera prepaga que ya estableció que ellos van a partir de mayo a bajar el 22%, que tampoco es ni chicha ni limonada, porque no es ni lo que quería el gobierno, ni tampoco lo que se exige, y demás. Y la última reflexión es, fíjense que todos están yendo a lo que es diciembre del 2023 como el lugar fijo. Y yo por lo menos los quiero invitar a pensar si es diciembre la última cuota que debería ser tomada, y no es noviembre. Nada, los invito a pensar eso por una cuestión de que estamos tomando, ¿no? A partir de ahí el IPC, cuando quizás debería tomarse en noviembre como el último mes bien cobrado y aplicarse a partir de ahí los aumentos por la super, que para diciembre fue del 5,27 y para enero era del 8,51. Después de eso se dejó regular
pero para los meses no regulados quizás debería aplicarse el IPC, digamos, no aplicarse el IPC, sino el RIPTE. Todas estas cuestiones deberíamos tenerlas para pensar. Y ahí me está sonando la alarma de que cumplí mis 15 minutos, así que nada, algunas cosas que no las vamos a poder resolver hoy, porque estas cosas son muy, muy recientes y este fallo, sobre todo en el tema de Entre Ríos, es bastante diferente a los otros dos. Gracias. Bueno, Leonardo, te cedemos la palabra. Hola, ¿cómo están? Un poco habíamos conversado. Gracias por la invitación. Creo que recién estaba revisando un poco lo que estaban acá y la verdad que es una reunión de amigos, hace mucho que no nos vemos, así que siempre es un gusto compartir un ratito con ustedes. Che, y yo quería hacerles un resumen del tema de competencia. ¿Por qué? Porque recordamos cuando teníamos pelo y estábamos en la facultad y egresamos, y el tema de competencia más o menos lo teníamos más o menos claro. Inclusive cuando terminábamos la primera especialización o la primera diplomatura o el primer taller que hacíamos o de Derecho a la Salud, Bioética, o depende de la edad de cada uno, como se llamaba, Bioética y Derecho en mi caso, teníamos más o menos en claro algunas cuestiones de competencia, e iniciábamos nuestro primer amparo, íbamos a tribunales, a los federales, y nos encontrábamos a algún abogado viejo, y nosotros con nuestra demanda, y decíamos, bueno, vamos a iniciar el amparo acá porque este juzgado es competente, y se daba vuelta con toda su experiencia y nos decía, no sé si están así. Entonces, ahí tuvimos el primer choque de realidad, el primer choque con la realidad de tribunales y el primer choque con el derecho procesal en derecho a la salud. Y ahí con el tiempo lo fuimos organizando, ¿no? Entonces más o menos empezamos a tener, o lo que pensábamos que nos habían dicho nuestros profesores, era obra social es federales, de pagas es provincial, obra social provincial es civil y comercial provincial, y más o menos teníamos en claro. Sin embargo, a través de los años fuimos perdiendo el pelo y la cosa se fue convirtiendo un poco y complicando cada vez más. Entonces, ya teníamos en claro que en el caso de las obras sociales, mientras fueran cuestiones de salud, iban a la justicia federal. En el caso de las prepagas ahí se complicaba un poco, en el caso del Estado Nacional estaba claro, pero con las prepagas teníamos un primer criterio que siempre era provincial, sea lo que fuera. Después con el tiempo fueron variando un poco las cosas, porque si había, por ejemplo, una obra social, o sea que si desregulaban, nos íbamos a la justicia federal. Hay que decir, una autocrítica que muchas veces lo hacíamos a propósito porque la justicia federal era mucho más abierta a algunas cuestiones de salud, mucho más de avanzada que algunas justicias provinciales, ¿no? Después, con el tiempo cambiaron los criterios, entonces muchas veces iniciabas un amparo en federales contra una empresa de medicina por distintos criterios. Uno, por ejemplo, algunas interpretaciones doctrinarias que fueron saliendo. Primero, cuando el amparo afectaba el sistema de salud federal, ¿sí? Otras cuando afectaba a un colectivo mayor, entonces esto para evitar que cada jurisdicción tuviera criterios distintos, por ejemplo el PMO o demás, cuando se interpretaba que la ley de medicina prepaga era una ley de orden público, entonces automáticamente iba a federales. Cuando había una ley federal, entonces automáticamente, si eran cuestiones de discapacidad, íbamos a federales. ¿Sí? Y después algunos juzgados que interpretaban una suerte de interpretación armónica entre la ley de empresa de medicina de paga, la ley de obras sociales 23660 y 61, y la 24754. Con eso, más o menos, habíamos llegado a cierto consenso de que en las provincias por ahí iba todo a la justicia federal, y casi nada quedaba en la justicia provincial, lo cual era bastante raro porque todo terminaba en federales, inclusive casos especiales, por ejemplo, las obras sociales provinciales, donde había juzgados que decían que fuera a la justicia civil y comercial ordinaria. Algunas provincias tienen juzgados especiales, como los contenciosos administrativos, entonces iba
a la justicia contencioso administrativa, como es el caso de Córdoba, y también algunos casos, algunos juzgados federales que entendían que no, que directamente esos sean competentes para inclusive ir contra las obras sociales provinciales. Y después teníamos casos rarísimos, como los casos de incluir salud, donde nosotros al principio demandábamos al Poder Ejecutivo Nacional y al programa Incluir Salud. Y ahí teníamos de todos los criterios. Podía ser federal, podía ser ordinario, o sea, provincial, e inclusive algunos juzgados federales que desdoblaban la competencia. Es decir, se quedaban con lo federal y lo provincial lo mandaban a la justicia provincial, lo cual era bastante loco, pero bueno, hay que mencionarlo, ¿no? Y después teníamos las cajas profesionales de ciencias económicas, teníamos la de martillero, la de escribano, la de los propios abogados, que ahí empezábamos con una discusión si era provincial, si era contencioso administrativo, o inclusive si lo podíamos llevar a federales. Entonces, dependía de cada provincia. Ya para ese momento, cuando nos hablaban de competencia, se nos caía todo el pelo ya, y nos encontrábamos con el famoso depende. Entonces, cuando muchos de los que están acá, Alan, Lucas, Javier, Vero, todos han dado talleres y en distintos lugares, y cuando el alumno les preguntaba, el alumno puede ser un abogado, un alumno de grado, y les preguntaban, bueno, profe, ¿dónde inicio este amparo? Y nosotros le íbamos a decir, y depende, no estoy muy seguro, habría que ver, porque inclusive hay muchas provincias que por ahí tienen 2 o 3 juzgados federales, por ahí dentro de cada uno hay criterios distintos, entonces vos no sabías muy bien dónde tenías que iniciarlo. Y mucho iba variando de cada situación, entonces era un gran depende, lo cual el alumno realmente, o el colega, no entendía nada, y era una lotería de dónde caías, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, que ya más o menos teníamos las cosas claras, caen estos amparos contra el DNU. Y acá volvemos a barajar y vamos a ver qué pasa en el futuro, porque la verdad que no vamos a tener muy claro. A veces depende, creo que se va a renovar. Por ejemplo, tenemos fallos, como recién Verónica comentaba, la Cámara Comercial contra Galeno, donde confirma la competencia comercial ordinaria. Tenemos, porque el fundamento donde deriva de una actividad propia de los contratos regulados por las leyes mercantiles, ese es su fundamento para que siga en la órbita comercial, marcando que hay una relación de consumo. Luego tenemos otros juzgados donde mencionan que no da lugar a la medida cautelar, por ejemplo, el Juzgado Federal de Mar del Plata, y declara competente por la Ley 23660 y la 23661. Pero, por ejemplo, tenemos casos como la Justicia Federal de Córdoba, donde hay 2 juzgados que tienen un criterio y otro que tiene otro diferente. Solamente a modo de ejemplo, porque esto también se repite en otras provincias. Tenemos un juzgado federal que dice que el planteo excede meramente lo económico y es susceptible de afectar el derecho a la salud. Conforme, distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia, donde se menciona que el objeto del litigio conduce a obligaciones impuestas a las entidades de medicina prepaga por el artículo 17 y por ende es federal, admite la competencia, no hace un amparo colectivo, acá en Córdoba no existe, no han sido ordenados, sino que han sido amparos individuales, más que nada porque dicen que tiene un carácter patrimonial individual, y esto lo menciono relaciono con el fallo que recién Javier y Verónica mencionaba, como que el juzgado ya advierte esto de no tiene que ser colectivo, sino que tiene que ser individual, porque afecta cuestiones patrimoniales que son totalmente individuales. Podemos estar de acuerdo o discutirlo. En estos casos, este juzgado en particular hace lugar a la medida cautelar, ordena readecuar las cuotas conforme al artículo 17 de la ley de prepagas, pero al mismo tiempo tenemos otro juzgado que dice que no, se declara incompetente. ¿Por qué? Porque dice que los derechos se relacionan con una posición de consumo enmarcada por una relación contractual. Eso por un lado, y a su vez dice que la ley especial de empresas de medicina prepaga no impone la jurisdicción federal para cláusulas contractuales, remitiendo todo a la justicia provincial. Obviamente esto está apelado en la Cámara, no dicta la medida cautelar, y ya sabemos que la justicia provincial mayoritariamente
delega toda la competencia en lo federal. Así que hay muchos clientes, y coincido con esto que Verónica dice, del asesoramiento que hacemos no solamente a nuestros clientes, sino también a nuestros colegas. Ojo con el tema de competencia, porque todavía no entraste a la cancha, todavía no ensuciaste los botines, y ya te comes un problema de competencia. Y tenés que explicarle al cliente justamente que no tenés la medida cautelar y que todavía no sabés cuál es el juzgado que va a ordenar al amparo. En medio de estos fallos novedosos recientes del día de hoy que recién comentaban Javier y Verónica. O sea que la situación está muy complicada y esta tarea nuestra, justamente como decía Verónica, aclarárselo a los clientes y a nuestros colegas. Y entonces, en el medio de todo esto, pasan los amparos colectivos. Como recién comentaban nuestros colegas, tenemos fallos contra la sociedad italiana, tenemos fallos contra OSDE, cada uno de formas diferentes, que ordenan las medidas cautelares. Algunos ordenan readecuar de acuerdo al artículo 17 de la ley de prepagas. Inclusive hay algunos que mencionan cuestiones con respecto a las cauciones, obligando la caución al actor, pero también extendiéndolo al abogado en caso de daños. Entonces esto lo ligo también con lo que decían recién Javier y Verónica, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque el abogado también comparte el tema de las costas en algunos casos. E inclusive, hoy en día, hay varios juzgados federales en las provincias que están ejecutando las fianzas. Entonces eso también lo tenemos que mencionar a nuestros colegas. A su vez, tenemos fallos como el Wilson, tenemos contra OSDE, con sociedad italiana que recién mencionaba, ¿no? Entonces, tenemos un meollo de competencia que no sabemos bien hacia dónde ir corriendo. En el medio de todo esto aparece, como recién comentaban, el amparo del Estado Nacional, ¿no? Que ya tiene bastantes problemas porque con el objeto, ¿no? Porque menciona que deja sin efecto los aumentos, solicita que el Estado aumente de acuerdo al índice que estime su señoría, y en caso de devolución, bueno, y o reintegro de las sumas, lo cual es complicado, como recién Verónica decía, son pocos los casos, casi nulos, que habla de reintegros, y no solo hay algunos juzgados que en la medida cautelar hacen los reintegros, pero no cambian. Es decir, aquellas sumas que sean litigiosas, por ahí ordena directamente páguese en forma de reintegro, pero no como dice, no como dice esta sentencia, que va modificando cómo se le tiene que ir pagando. Eso es totalmente novedoso, eso yo tampoco lo conocía y puede ser bastante cuestionable. A su vez, esto habla de algunos problemas del objeto y procesal de estos amparos, con el tema de notificación del boletín oficial, por ejemplo, que siempre lo estuvimos pidiendo, y mete todos estos conflictos en que no sabemos bien dónde litigar, porque de ahora a mañana no sabemos bien qué es lo que va a pasar y no sabemos en qué juzgado vamos a tener que litigar. ¿Qué puede pasar a futuro? Y como dice Verónica, tenemos que esperar, porque bien no sabemos dónde vamos a litigar, porque no sabemos qué va a pasar con los amparos en orden a esta nueva sentencia, a la resolución de la Secretaría. Entonces, abre un nuevo panorama en tema de competencia. Quizás hasta cierto punto volvemos al concepto de competencia anterior, con la famosa relación de consumo. Entonces, hay que ver, hay que recalcular, y creo que se abre un nuevo panorama con el tema de competencia. Ese era mi pequeño aporte cortito, pero quería siempre mencionar este tema de competencia porque es muy, muy complicado. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que tenemos un promedio de 45, 50 participantes. Agradecemos principalmente a todos los expositores por los aportes. Queremos dejar constancia que cuando empezamos a trabajar y a hacer esta mesa redonda y queríamos exponer el tema de amparos, estamos constantemente leyendo los diarios y escuchando las noticias porque eran informaciones constantes que, bueno, acá entre los presentes lo han dejado bien expuesto, que mucha información vulnerable, por decirlo, y dinámica, de que no era muy difícil llevar la guía. Quisimos convocar a los exponentes
de distintas mesas, de distintos sectores, del sector público, del sector también prepagas y de medicina y obras sociales, funcionario del Poder Judicial, porque la idea acá era también enriquecer y compartir a los colegas distinta información. Muchos nos han respondido que por distintos motivos se excusaban, que está bien. Y bueno, dentro de la Red Federal de Derecho a la Salud, hoy los exponentes es parte de un gran grupo que somos, de más de 120 personas alrededor de todo el país, de las cuales agradecemos muchísimo, porque todo esto es un aporte voluntario de sus tiempos y por sobre todo, como recién estaba comentando Leo, esto de compartir estos pequeños tips, estos consejos prácticos hacia nuestros colegas que todos pertenecemos, digamos, a la misma filosofía. Obviamente agradecemos muchísimo también a todos los participantes y antes de ir al espacio de preguntas, dudas o aportes que quieran formular, porque también vamos a querer ordenar en este factor del tiempo, lo que nos tenemos que estar también pensando, ¿qué está pasando con la situación de la relación con nuestros clientes o con estos clientes que estaban en el camino del amparo? Creo que también lo comentó Javier y Verónica. En esta situación, ¿qué le decimos? Porque también hubo una cuestión de conflicto que también se genera, digamos, con tanto ruido, de tanta información dinámica que se estaba realizando de distintos sectores, de la justicia, desde el Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Judicial e inclusive el Poder Legislativo, de las cuales hacía muy difícil ejercer la profesión y obviamente no olvidar el tema del factor de nuestros honorarios, que también es un dato no menor y donde muchas veces con los clientes hemos tenido hasta inclusive situaciones de personas en situación de una vulnerabilidad muy, muy particular, muy especial, que era muy difícil y hoy también nos está afectando también en todo el país. Yo creo que los exponentes acá han dejado muy en claro lo complejo que es esta situación. También tenemos, y todos tenemos la información desde el Poder Judicial, que los juzgados se vieron totalmente desbordados, que de hecho si bien ya no existía en muchos juzgados todavía el papel, porque está todo mayoritariamente digitalizado, en otros sectores todavía del país sigue habiendo el método papel. La cuestión es que, a pesar que eran PDFs, los juzgados estaban sobrepasados de situación y hasta daban aviso como diciendo no podemos dar cumplimiento a los plazos legales porque era una época del corralito que vivimos por allá por el 2001. Entonces, yo creo que uno de los puntos que de reflexión es, la verdad que nos queda chica esta mesa redonda, nos queda chicas este espacio. Acá en este grupo hay colegas presentes de Jujuy, de Córdoba, de la ciudad de Rosario, de la ciudad de Capital Santa Fe, de Morón, de Loma de Zamora. Yo quiero mencionarlos a todos porque estamos haciendo un trabajo bastante arduo en lo federal y la verdad que se invita también a que cada uno y de los distintos espacios que representa cada colega, e inclusive, ¿por qué no?, de los institutos que pueden ser partícipes de los colegios de la profesión, poder llevar un poco también este trabajo de lo que hicimos hoy y de llevarlo a la reflexión, cómo seguimos la situación. Porque también lo que yo ahora lo que me pregunto, está bien con respecto a aquel cliente o aquel amparista que hizo el reclamo por un aumento de cuota y dice, bueno, el colega acá le informa que espere, vamos a esperar la resolución, vamos a esperar esto, perfecto. ¿Qué pasa con aquellas personas que debieron renunciar? ¿Qué pasa con aquellas personas que hicieron el traspaso de obra social y prepaga y que pierden otros derechos, como puede ser el no aumento por la orden de la edad, donde tenemos, tenía la información de que el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenían un acuerdo con una prepaga importante, a través también del plan médico que ellos estaban utilizando, muchos renunciaron y hicieron la información que se pasaron al sector de PAMI. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora con ellos? O sea, todavía nos quedan muchos huecos libres y ni hablar también de aquellos tantos clientes que podemos llegar a tener como desde el estudio y nos estén diciendo, doctor, discúlpeme, no le puedo pagar los honorarios. Y que tenemos muchos colegas que han hecho un trabajo con sus clientes, atendiendo y decir, bueno, esto es un juicio de amparo, uno, digamos, se acoge y digamos que acompaña el proceso y tal vez también va al resultado, o tarde o temprano le va a estar cubriendo algo. Y de golpe, la situación, uno también trabaja
a nada, digamos. Entonces, en este sentido, creo que amerita seguir insistiendo de los espacios que pertenezcamos y por qué no, también doblar la apuesta a la FACA para poder elevar estos planteos, estos cuestionamientos y buscar, digamos, sistemas reflexivos. También, Alan, si por favor vos a través del chat podés dejar el celular con la característica de Ciudad de Buenos Aires para aquellos que se quieran sumar a la red federal, y más allá que la red federal también está presente en todas las redes sociales de comunes, entonces nos pueden ubicar y pueden sumarse. Y también, bueno, yo porque no quiero ocupar más el tiempo y volver de vuelta, digamos, a los exponentes, si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte que alguien que llega a querer compartir, o de los mismos exponentes, si quieren comentar algo en particular, cómo pudieron haber resuelto ciertas situaciones complejas, porque bueno, todos también somos parte también del mismo producto y a los cuales también consumimos los servicios de salud. Alan, vos también, si querés compartir alguna reflexión. Sí, gracias, Lucas. Cada vez que me preguntan sobre este tema, los colegas o en las charlas de café que hemos tenido, yo siempre sostengo de que hemos tocado la caja, pero no la caja que decía Verónica, sino la caja de las empresas de medicina prepaga. Y estas argumentaron que durante mucho tiempo estuvieron topeteadas por estos índices que autorizaban, de acuerdo a la liquidación de la estructura de costos que tenía que tener el aumento de precios. Y nunca quedó en claro qué significaba el aumento de la estructura de costos o la justificación de la estructura de costos, porque cuando uno analiza qué es el precio de una empresa de medicina prepaga, sabemos que es el PMO más algo que se llama plan de mejora. Y en ese plan de mejora no resulta claro qué es lo que mejora, si es hotelería, si es prestación, si es tecnología. Entonces, desde hace 24 años que no se actualiza el programa médico obligatorio, la medicina incorpora todos los días nuevas tecnologías, nuevos fármacos, nuevos métodos diagnósticos, la pata, digamos, los 3 pilares del diagnóstico médico, que son la clínica, el análisis laboratorio y el análisis diagnóstico por imágenes, van evolucionando permanentemente, con lo cual tenemos que no sabemos si entran dentro del plan de mejora las nuevas tecnologías o tendrían que ir directamente, automáticamente, incorporarse al programa médico obligatorio. Después tenemos que el programa médico obligatorio se ha ido completando una resolución del Ministerio de Salud mediante leyes especiales que iban creando nuevos derechos a grupos vulnerables. Bien, todo este combo no llega a definir todavía qué es la estructura de costos. Y lo que justamente el artículo 17 de la ley 26682 de medicina prepaga pedía era: justifíquenme la estructura de costos. Yo, de acuerdo a esa justificación de la estructura de costos, aplico entonces la autorización del percentil que corresponda de aumento. Cuando en la exposición de motivos del decreto de necesidad y urgencia, ¿me escuchan? Javier, levantaste la mano. Sí, porque era solamente una observación de lo que estás diciendo, Alan, es la estructura de costos, pongámosle que da, que amerita un aumento. Ahora la pregunta es, ¿ahora todo junto? ¿Por qué? Y antes... Bueno, no, está bien. Eso solo. Déjame llegar un párrafo más para llegar a esto. Sí, perdón. El DNU lo que dice es que quiere alentar, en la exposición de motivos dice, para alentar la competitividad. No dice para que aumenten los precios, sino que aumente la competitividad. Entonces, ¿competitividad qué es? Solamente los aumentos de precios, es decir, vamos a arrasar ahora, vamos a recuperar todo aquello que tuvimos topeteado durante 5, 10, 15, 20 años, que veníamos con atrasos según nuestro criterio empresario, que no podíamos recomponer esas sumas, ¿no? O, ¿por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque después el efecto derrame, que era esperable, esto se llama
mejoran los honorarios médicos, mejoran el valor del pago del valor cama hospitalaria, todo ello no se vio reflejado. Es más, en este momento puntual hay una crisis médica de que faltan médicos. Hay para determinados prepagos, incluso hoy estoy escuchando un prepago que de los pequeños, del 9% de los que estaba fuera de la resolución 1 del 2024, que no lo toman en ningún lado, le están rechazando hasta los exámenes de laboratorio. Entonces, no ha sido, a pesar de los aumentos, no ha recompuesto la economía de las prepagas, o no se ve reflejada, o no se ve trasladada al pago de sus obligaciones con los prestadores. Entonces, no entendemos bien para qué este aumento y esta mejora de competitividad, si es que esto era lo pretendido. Si no era lo pretendido, bienvenida a la resolución 1-2024, que dijo, bueno, hubo una cartelización. ¿Cómo la prueban? Verónica, creo que fue incisiva en esto, de que decir, y también Julia, que dijo, ¿cómo demostramos que se juntaron todos a decir, vamos a aumentar todos juntos tanto por ciento? De allí que vino, digamos, esta sanción a la UAS y al señor Velocopit como presidente de la UAS, como la cabeza de todo este grupo cartelizador, ¿no? Pero bueno, Alan, la reflexión apunta... Alan, tenemos que ir redondeando. Sí, justamente, mi comentario era este. Todavía no hemos definido qué es una estructura de costos y para qué sirve definir una estructura de costos. Y ahora sirve menos saber lo que es una estructura de costos porque no tenemos una norma que sea receptiva de esto. Porque la derogación del 17 justamente lo que hizo fue volar de un plumazo esta revisión de estructura de costos. Entonces, ¿qué es lo que nos están cobrando? ¿Cuánto nos están cobrando? ¿Qué es competitividad? Hoy está más incierto que cuando hicieron el decreto reglamentario. Gracias. Bueno, también nos preguntamos... Gracias a todos ustedes por haber participado. También nos preguntamos qué sucede con tantos grupos de la sociedad civil referido a personas con discapacidad y personas de consumo en los servicios propiamente que tanto nos hizo recordar y reflejar la presentación de Javier. Bueno, estamos por un factor de tiempo, la verdad que ya damos por cerrado. Si alguno de los exponentes quiere comentar algún que otro detalle de algún que otro colega que expuso, quiere decir algo más, o si no, ya estamos dando por cierre final. Bien. Bueno, agradecemos a todos nuevamente. Muchísimas gracias por el tiempo compartido. Sigamos subiendo la apuesta, sigamos llevando estas mesas de reflexión en otros espacios, sigamos sumando, porque esto, a ver, no tanto de meternos un poco por el lado de la economía, sino que somos abogados y abogadas defensoras de los derechos de la salud y tratemos de ver de qué manera podemos estar ayudando a la comunidad en sí misma en nuestro rol que cumplimos. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches por este tiempo y hacer una mesa tan enriquecedora y federal. Muchas gracias. Gracias por la convocatoria y gracias por haberme convocado. Fue un placer, como dijo Leo, para estar entre amigos. Gracias por todo, chicos. Un abrazo. Gracias. Gracias a Gracias a todos. Chao, hasta luego.